Querido Dios, gracias porque en esta mañana usted nos da la oportunidad de a sus hijas y un servidor estar aquí presente ante su augusta presencia. Por favor, háblenos en esta mañana conforme a su voluntad, conforme a su gracia, su amor y su poder. Que este día traiga salvación y esperanza para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, el día de hoy el tema lo vamos a titular Consumado es. Y vamos a basarnos en la cita en Isaías 63, capítulo 3. Y dice lo siguiente: He pisado yo solo el lagar, y de los pueblos nadie había conmigo. Los pies con mi ira y los hollé con mi furor, y sangre salpicó mis vestidos y manché todas mis ropas. El título de este capítulo en particular habla el día de la venganza de Jehová. Mas, sin embargo, el título que le hemos dado a la reflexión es Consumado es, y este versículo en particular nos habla claramente, hermanas y hermanos, de lo que nuestro Señor Jesucristo estuvo dispuesto a hacer por cada uno de nosotros. Solamente Él es quien podía sacrificarse a sí mismo para darnos la salvación y la vida eterna. Este sábado pasado, visitando a un señor ahí en Villa de Reyes, el cual ustedes les comenté en su momento de que alguien me había comentado que la esposa de este señor había muerto y que pues al parecer él no la trataba muy bien, fue una persona muy eh, cruel, y que en su momento él decía: ¿por qué no morí yo en lugar de mi esposa, que era tan buena? Lo que les comenté a ellos, pues porque en la misericordia de nuestro Dios, Él, aún en medio de la maldad de nosotros, nos da la oportunidad de todavía arrepentirnos. Y bueno, les dije: ¿y dónde es donde vive esta persona que pues, me gustaría visitar? Voy a hacer la historia corta. El sábado pasado, pues indagué dónde es que vivía. Y la excusa que utilicé, ya sabía dónde era, pero ustedes saben que la mayoría de las personas en la creencia popular ponen un moño o un listón, lo que sea negro. Y entonces, pues eso fue la excusa. Al momento de ir pasando por aquí, señor X, vi este moño y pues eh, quiero, si me da permiso, de hablarle de algunas palabras que conforten su vida, que conforten su corazón por la pérdida, pues, del miembro en la familia. ¿Me da permiso de entrar? Y bueno, dijo que sí. Y ya de ahí, hermanos, hermanas, comenzamos a compartir de la palabra de Dios. Y entonces, ¿a dónde fue? ¿Dónde lo llevamos? A que, primeramente, que
cómo es que entró el pecado en este mundo, cómo Dios creó todo perfecto en Génesis, donde nos habla eh, de este hecho maravilloso de parte de nuestro Dios, cómo Él creó del polvo de la tierra a Adán y como lo vio solo, eh, lo, lo puso a dormir y cómo de una costilla de Adán, pues Dios y de la misma manera formó a él. ¿Y cómo fue que entró el pecado en este mundo? Y pues hablando de eso, ¿no? Bien, entonces, las consecuencias del pecado fueron estas, de que Eva desobedeció a, a Dios y pues como consecuencias a Adán también. ¿Y cómo fue que entró el pecado de esa manera al mundo? Pero, más sin embargo, en medio de esa situación difícil que el mismo hombre se metió, pues Dios en su bondad tuvo a bien de dar su vida por nosotros, de permitir que esa primera profecía de tiempo y cómo nuestro Señor Jesucristo, aun en medio de la desobediencia, le dio la esperanza al ser humano y llevando esta línea de pensamientos que se utilizó con este señor, hermanas, pues podemos ver entonces en Génesis capítulo 3 versículos de 15 en adelante. Y dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores. En tus preñeces con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñará de ti. Y el hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol del que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y carros te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Entonces, basándome en eso, ¿no? Fue que le comenté a este señor de cómo fue la situación que el pecado entró al mundo. Pero aquí lo importante que queremos resaltar es como el título de la reflexión en esta mañana, consumado es, que nuestro Dios a través de la historia iba a tener esa enemistad entre él y Satanás. Aunque ciertamente cuando nuestro Señor Jesucristo se le presentó a este Señor, como dice la palabra, de que en su momento él iba a dar su vida. Y como sí, el texto dice, la última parte de Génesis 3:15, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Cristo Jesús, al dar su vida por nosotros, le iba a dar un, una, iba a aplastar a Satanás por amor a nosotros. Y entonces es lo que hoy en día nosotros debemos de recordar, de que nuestro Señor Jesucristo
pagó un precio muy elevado por cada uno de nosotros. Y se le comentó a este señor, no importa cuán grande haya sido su pasado, y Dios dio su vida por usted y por mí, por su familia. Y entonces hay esperanza, Señor, para nosotros que aún estamos con vida de la reconciliación con nuestro Dios. Grande fue el- la angustia, tal vez el sufrimiento de este Señor que se echó a reír, perdón, a llorar. Así que la bondad de nuestro Dios es tan grande para que el más grande pecador acérrimo no tenga esperanza. Y entonces vamos a rápidamente a Hebreos 1:3 y dice lo siguiente en Hebreos 1:3. Voy a comenzar el versículo. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos o en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos posteros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Qué lindo, hermanos, hermanas, amigo que nos escuchas, que nuestro Señor Jesucristo s- sí pasó ese dolor cruel, pero ahora mismo está al lado de la majestad de nuestro Dios en el santuario celestial, intercediendo por cada uno de nosotros. Consumado ha sido la salvación para todo aquel que vivimos en este mundo y que está dispuesto a darte la oportunidad, la salvación, la esperanza de vida eterna. La consumación fue total y completa. Ningún hombre o ángel puede añadir cosa alguna a esta obra ya terminada. Quiere decir que ahora solamente la salvación va a depender de ti y de mí, de aceptar o rechazar lo que nuestro Señor Jesucristo ha hecho por nosotros. Vayamos rápidamente a Eclesiastés capítulo 3:14. Eclesiastés capítulo 3:14 dice, hermanos y hermanos, lo siguiente, amigos y amigas. He entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo. Sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá. Y lo hace Dios para que delante de él teman todos los hombres. Qué lindo, hermanas y hermanos, que nuestro Dios, todo lo que hizo es perfecto. La salvación está dada, está proporcionada y nadie, como se le comentó a este señor, nada de lo que hagamos nosotros
las misas, los rezos, nada de eso ya tiene algún valor que ni siquiera lo tuvo anteriormente, porque solamente Cristo Jesús, quien dio su vida por cada uno de nosotros, es quien tiene el poder para darnos la salvación y vida eterna, y el texto es claro. Y el versículo 15 dice, aquello que fue, ya es, y lo que ha de ser, pues ya, y Dios restaura lo que pasó. Querido amigo, querida amiga, no importa la situación que estés afrontando, Cristo Jesús tiene el poder para restaurar tu vida, para restaurar mi vida, para darme un nuevo comienzo, como se le dijo a este Señor, y como se nos recuerda a nosotros mañana tras mañana. Por eso la necesidad del ser humano de cada día buscarle de todo corazón, de cada día entregarnos a nuestro Dios como si fuera el último y como que si fuera el primero, porque recordemos que cada mañana la bondad, la misericordia de nuestro Dios es nueva para con nosotros. Y de la misma manera, nuestra relación con nuestro Dios debe de ser diaria. Y vamos rápidamente a Gálatas capítulo 3. Gálatas, Gálatas capítulo 3. Tito, Gálatas capítulo 3. Vamos a buscarlo aquí en la palabra de Dios, que no lo cae. Gálatas capítulo, Gálatas capítulo 3, versículos 15 y 17. 3, 15 y 17 dice, hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida, ni nadie le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas, y a su simiente, no dice, y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no le abroga para invalidar las promesas. Qué lindo, hermanos y hermanas, que solamente nuestro Señor Jesucristo en su momento, cuando iba a venir, ¿verdad? Él ratificó lo que ya había sido establecido. Y ahora nadie lo puede abrogar para invalidar esa promesa de esperanza, esa promesa de salvación, esa promesa de vida eterna que Dios tiene para con cada uno de nosotros. Así que en esta mañana, todo cuanto Cristo hizo, lo hizo por nosotros. Su encarnación fue por nosotros. Isaías 9:6. Él nunca hubiera sido el Hijo del Hombre, sino para hacernos a nosotros los hijos de Dios. Él nunca hubiera sido hecho a la semejanza de carne pecaminosa, sino para levantarnos, hermanos, hermanas, a nosotros en su momento, a la semejanza de nuestro Dios. Todos sus milagros
fueron obrados para confirmar tu fe y mi fe. Juan 11:42. Mientras vivió aquí en esta tierra, fue completamente separado para nosotros. Juan 17:19. Él fue hecho maldición por nosotros, como lo vimos Gálatas 3:13, y murió por nosotros. Vamos a ver esta última cita en Segunda de Corintios 15:14. Segunda de Corintios, Segunda de Corintios 15, perdón, Segunda de Corintios 5:14. Segunda de Corintios 5:14, con esta cita vamos a terminar. Voy a leer desde el versículo 11 rápidamente. Conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos, y espero que también lo sea a vuestras conciencias, querido amigo, querida amiga. No nos recomendamos pues otra vez a vosotros, si nos damos ocasión de gloriarnos por nosotros, para que tengáis con qué responder a los que se glorían en las apariencias y no en el corazón. Porque si estamos locos, es para Dios, y si somos cuerdos, es para vosotros, porque el amor de Cristo nos constriñe. Pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aún así, y aún así a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Qué lindo, hermanos, hermanas, que nuestro Dios en su tierno y grande amor, todo lo pasado, como se le dijo a este Señor, en Cristo Jesús, todo es hecho nuevo. Porque volvemos al versículo que queríamos exaltar. Porque el amor de Cristo nos constriñe. Pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. La invitación de esta mañana que juntos nosotros vayamos a Cristo Jesús y con Él muramos al pasado para resucitar a una nueva vida en Cristo Jesús que lo ha dado todo. Solamente va a depender de usted y de un servidor, la aceptación o el rechazo. Adán y Eva tuvieron su oportunidad. Dios les dijo lo que deberían de hacer por su bien. Desgraciadamente no le creyeron. Quisieron ser como Dios, sabiendo el bien y el mal. Hoy usted y un servidor sabemos del bien y el mal. Dios nos da la oportunidad aquí en esta mañana, después de estar alejados de Él, le demos la oportunidad a que nos vuelva a restablecer para consigo mismo. ¿Cuántos en esta mañana no queremos decirle a nuestro Dios, Señor mío, ayúdame y haz de mí tu santa y divina voluntad? Vamos a orar.
Buen Dios y Padre, gracias por su maravilloso amor. Gracias porque consumado fue la salvación para todo ser humano en la cruz del Calvario. Gracias porque todos los que estamos aquí en esta mañana reunidos y todos aquellos que en su momento escuchen este mensaje no tendrán excusa de no poder gozar la salvación que usted le ofrece gratuitamente a todo aquel que reconoce su necesidad. Y en esta mañana reconocemos nuestra necesidad. Por eso nos gloriamos, nos gozamos, le damos la honra y la gloria a usted, porque sabemos en quién hemos creído. Y no importa lo que pase en nuestra vida de aquí en adelante, sabemos que Cristo Jesús está intercediendo por nosotros en el santuario celestial y pronto volverá nuevamente para darnos la salvación y la vida eterna, para estar así con Él por siempre. Muchas gracias en nombre de Jesús. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos y hermanas. Es mi deseo y es mi oración.